Hola, esta es la práctica número 7. En esta práctica vamos a realizar el diseño y composición de un producto impreso, en específico un espectacular. Es un formato de gran tamaño, un gran formato, y a partir de este producto, este espectacular, pensado en la marca Oreo, vamos a desarrollar este diseño y composición. Vamos a emplear degradados, vamos a conocer los distintos degradados, vamos a conocer también algunas herramientas más avanzadas de la selección de objetos y por último vamos a terminar la composición haciendo un arreglo tipográfico y le vamos a dar salida para impresión y al último montarlo en un mockup. Bueno, para comenzar con nuestra práctica es necesario que ustedes tomen nota y den mayor importancia a esto que vamos a ver. Esta es la forma en que nosotros vamos a configurar un archivo para impresión y en específico para gran formato. En este caso el proyecto es Oreo Espectacular. Puede ser también una valla, puede ser también cualquier medio publicitario exterior. Estas medidas o esta técnica siempre la vamos a utilizar. Entonces, supongamos que nuestro espectacular mide 8 metros de ancho por 4 metros de alto. Lo que vamos a hacer para no realizar este tamaño así tal cual de esas medidas, lo que vamos a hacer es escalarlo o proporcionarlo al 10%, entre el 10% y el 25%. Esta es la forma en que nosotros tenemos para que nuestros archivos no pesen tanto y se optimicen los archivos para impresión en gran formato. Lo que vamos a hacer es sacar una calculadora, pueden utilizarla de su celular o de su computadora, sacamos una calculadora y vamos a hacer la conversión de estas medidas al 10 o al 25%. Nosotros vamos a ocupar en específico el 15%. En algunas imprentas les van a pedir el 10%, en algunas el 20%, en algunas el 25%. Eso va a depender de qué tan grande sea el formato que les pidan. En nuestro caso vamos a utilizar, digamos, un punto medio que sería el 15% para realizar esta conversión. Entonces, ocupamos nuestra calculadora y vamos a vaciar estos datos. 8 metros en centímetros serían 800 centímetros. Lo vamos a multiplicar por el porcentaje, multiplicamos por 0.15 y el resultado sería entonces 120 centímetros. 120 centímetros de ancho por, vamos a hacer ahora el de 4 metros, serían 400 centímetros por 0.15. El resultado son 60. Quiere decir que la medida saldrá de 60 de alto. 120 centímetros de ancho por 60, centímetros de alto. Esa sería la medida. Esta fórmula de escalarlo entre el 10 y el 25% es la que deben de aplicar siempre y cuando sean formatos de gran tamaño. Estamos hablando de espectaculares, de vallas, de medios publicitarios de mayor tamaño. Una vez que ya definimos entonces cuánto va a medir nuestro archivo, vamos a vamos a crearlo en Photoshop, archivo nuevo. Vamos a elegir el perfil de impresión, imprimir. Y aquí vamos a colocar primero, recuerden siempre colocar el nombre. Vamos a colocar Oreo Espectacular. Recuerden la medida, estamos hablando de centímetros y era de 120 por 60. 120 centímetros por 60. La resolución, algo muy importante. Cuando nosotros realizamos un formato en gran tamaño, podemos darnos la oportunidad de bajar la resolución de impresión. Esto porque como es un formato de gran tamaño que se va a ver a determinada distancia, no va a importar la mayor definición
en la cuestión de los píxeles. Si nosotros colocáramos 300, no va a ser apreciable para el ojo humano entre 200 y 300 píxeles a determinada distancia, como lo es el espectacular cuando lo visualizamos. Entonces, como no se llega a apreciar la diferencia entre 200 y 300 píxeles a la distancia, por eso es que optamos por bajar la resolución, además de que obtenemos una mayor optimización de nuestro documento y va a pesar mucho menos el archivo que vamos a entregar a la imprenta. El modo de color de nuestro archivo va a ser CMYK. Entonces tenemos ancho 120, alto 60, resolución de 200, modo de color CMYK. Entonces creamos nuestro formato y por último quisiera hacerles esa acotación que siempre vamos a ocupar entonces modo CMYK a 200 dpi. Esta va a ser entonces la configuración del archivo en gran formato, de preferencia 200 dpi, y eso sí tiene que ser forzosamente CMYK porque es impresión. Ahora sí, ya una vez que definimos estos aspectos y ya creamos nuestro documento, vamos a cerrar estas anotaciones y aquí vamos a comenzar. Nosotros vamos a partir de que ya tenemos nuestra carpeta, ¿no? Donde tenemos nuestros primeros 5 ejercicios. Ya hicimos la práctica número 6 y ahorita estamos haciendo la práctica número 7. Ustedes contarán con una carpeta de recursos. Esta carpeta va a tener todos los elementos que vamos a utilizar en nuestra edición fotográfica. Aquí vamos a abrir la imagen final. Yo aquí les quiero mostrar la imagen final con la que vamos a basarnos para realizar el degradado. Vamos a traerla para acá. La voy a arrastrar. Si se dan cuenta, es una imagen, como ya la optimicé, es más pequeña. Únicamente la necesitamos de referencia para sacar los degradados. Comenzamos entonces. Esta va a ser la referencia. Esta imagen yo se las voy a proporcionar, la referencia, para que tomen los colores más cercanos a lo que necesitamos. Entonces, una vez que ya hicimos la referencia, vamos a utilizar los degradados y aquí vamos a detenernos un momento para que ustedes conozcan todos los degradados que existen. Existen 5 degradados y vamos a enumerarlos y a nombrarlos. El primer degradado se llama lineal. Al nombre de la capa le van a poner así, degradado lineal. Voy a ocultar la capa de referencia y vamos a ocupar aquí arriba. Si se dan cuenta, se activa el degradado lineal. Recuerden que si no encuentran la herramienta degradado, en los 3 puntos, ahí al dar clic en barra de herramientas, pueden buscar la herramienta. Entonces doy clic en herramienta degradado, abro el panel que es esta barrita de color, le doy un clic y vamos a conocer entonces el panel de degradado. Van a ustedes a tener unos degradados predeterminados. Esto lo genera Photoshop automáticamente. Pueden utilizarlos o pueden utilizar algunos nuevos degradados. Tiene opciones de cargar degradados. Ustedes también pueden guardarlos, cargarlos. Si tienen algún degradado muy preciso y lo quieren ocupar posteriormente, únicamente hay que guardarlo, darle una ubicación y después cargarlo. Aquí también le podemos dar un nombre cuando lo guardamos y nos va a aparecer una opción de tipo de degradado. Existe un tipo de degradado ruido. Esto lo vamos a ocupar para prácticas muy precisas. Sin embargo, para nosotros vamos a ocupar, o en la mayoría de las prácticas que vamos a realizar, vamos a ocupar sólido. Tiene también una opción Photoshop de suavizado. Esta opción nos sirve para poder suavizar el degradado y que no sea tan brusco. A diferencia, por ejemplo, de Illustrator, en Illustrator un degradado sale muy mal, es muy brusco la forma en que se mezclan los colores. Yo siempre recomiendo que si van a hacer un degradado, mejor lo utilicen o lo realicen desde Photoshop.
Vamos a tener entonces una barra principal que va a ser la simulación del degradado, y en los puntos de abajo vamos a poder escoger el color. Al dar clic en cada cuadrito se activa esta parte de color, y si damos clic nos permite ir cambiando los colores. Podemos dar OK y ya podemos ir cambiando. Igual de este lado. También podemos dar doble clic directamente al cuadrito para cambiar los colores. Los puntos de abajo nos sirven para cambiar el color, y los puntos de arriba nos sirven para modificar la opacidad. En este caso es un 100% y en este lado tiene un 0%. Para que el degradado sea uniforme, los dos tienen que estar en 100%. Si ustedes quieren agregar más colores, también pueden hacerlo al dar clic únicamente en cualquier lugar de la barrita. Va a ir agregando colores dependiendo de lo que necesiten. Para quitar estos cuadritos únicamente hay que dar clic y arrastrar hacia abajo, clic y arrastrar, para que ustedes puedan ir eliminando los colores que van agregando. En la parte de arriba va a ser exactamente lo mismo. Si ustedes quieren agregar más opacidades y la quieren quitar, únicamente arrastran hacia afuera. Entonces, para este primer degradado vamos a ocupar un color base, puede ser cualquiera. Voy a ocupar, para que se note más, uno un poco más oscuro que el otro. Lo voy a aplicar. Tenemos entonces dos colores distintos, de izquierda a derecha y de 100% a 100%. Por favor, cuiden que no generen más cuadritos. ¿Cómo van a saber si no generaron más cuadritos? Únicamente arrastren tantito el cuadrado para que vean que no haya uno ahí atrás. A veces al dar clic sin querer se duplican los cuadros y nos cambia mucho el degradado. Una vez que ya eligieron entonces estos degradados, vamos a dar OK. Y el degradado lineal va a ser de izquierda a derecha. Vamos a dar clic de izquierda a derecha, aquí suelto, y el programa automáticamente va a hacer el degradado. Este es el degradado más básico que tiene Photoshop. Vamos con el segundo degradado. El segundo degradado se llama radial. Tiene un origen obviamente circular. Este degradado radial es el que está aquí, es el segundo degradado radial. Vamos a ocultar el primero para ver cómo funciona. En el degradado radial, del lado izquierdo vamos a encontrar el centro del degradado y del lado derecho vamos a encontrar el extremo. En este caso quiere decir que en el centro va a estar más oscuro y en el exterior va a estar más claro. Si yo quiero invertirlo, únicamente tengo que hacer esto, dar clic, los invierto y listo. Vamos a obtener entonces un degradado claro al centro y un degradado oscuro al final. Doy clic y como es un degradado radial se utiliza del centro. Doy clic al centro y me voy a un extremo. Espero que Photoshop termine de procesar el degradado y vamos a ver el efecto que hace. Este va a ser entonces el degradado radial. Como ven, comienza del centro hacia afuera. Siguiente degradado. Se llama degradado de ángulo. Este degradado nos sirve para algunos efectos muy precisos, en donde necesitamos un quiebre o un contraste más fuerte de la imagen. Podemos elegir dos colores así como están. Doy OK. Y en un extremo de su lienzo van a dar clic y van a arrastrar hacia otra parte del lienzo. Y vean el efecto que va a hacer este degradado de ángulo. Lo que vemos es un contraste entre un tono y el otro. Y en el punto del ángulo, ahí es donde va a ser todas las tonalidades de un tono hasta el otro. Con esto podemos lograr algunos efectos muy precisos. En algún momento, en alguna práctica más adelante lo vamos a ocupar. Entonces, este es el degradado de ángulo. Surge a partir de un punto y en este se muestra el cambio de un tono a otro. Siguiente degradado. Este degradado se llama de reflejo. En este degradado, que es el cuarto degradado, podemos aplicarlo. Voy a ocupar los mismos colores.
vamos a aplicar el degradado. Este se ocupa de forma vertical para que se muestre de forma horizontal. Esperamos a que Photoshop haga este degradado. A lo mejor aquí no llegan ustedes a notar una gran diferencia. Este degradado nos sirve para hacer reflejos, por ejemplo, en el mar o en espejos, efectos tipo espejo. Para eso nos va a servir. Por eso su nombre de degradado reflejo. Hace como esa imitación de que las cosas se están igualando de un lado o de otro. Se consigue de una mejor forma si nosotros ocupamos un tercer color. Por ejemplo, este. Voy a colocar aquí un tercer color para que ustedes lo puedan ver o apreciar de una mejor forma. Aplico el degradado, espero a que lo aplique y van a ver cómo pareciera como si aquí hubiera un punto medio y de este punto medio hacia arriba fuera similar y de este punto medio hacia abajo también fuera similar. Por eso el efecto o el nombre reflejo. Siguiente, degradado. Degradado de diamante. Degradado de diamante. Este degradado es el último. Este degradado de diamante, como su nombre lo dice, es para que un elemento o un espacio de nuestro lienzo se pueda brillar más o pueda lucir más. Esto se ocupa, por ejemplo, cuando necesitamos realizar algún destello en específico. También podríamos ocupar nada más a dos colores. Aquí voy a eliminar uno y vamos a ver cómo hace realmente como un destello. Nos sirve precisamente para este tipo de efectos o para lograr efectos de destello en algunos objetos, en algunas cosas, para lograr como el efecto del sol cuando lo vemos directamente, ¿no? O refleja con un objeto. Para eso lo ocupamos. Degradado diamante se llama. Entonces, tenemos 5 tipos de degradados. Degradado lineal, que van de izquierda a derecha, degradado radial que va del centro hacia afuera, degradado de ángulo que va en un espacio preciso en donde hace un contraste entre los dos o más tonos, degradado de reflejo que simula tal cual un reflejo del agua o de cualquier otro efecto de espejo, y por último degradado diamante que lo utilizamos para destellos. Ahora vamos a ocultarlos y vamos a guardarlos en una carpeta que se llame tal cual degradados. Esta carpeta ustedes lo van a hacer, a pesar de que estos degradados no los vamos a ocupar en la práctica, lo van a tener que hacer para que ustedes prueben los distintos degradados que nos proporciona Photoshop. Una vez que ya hicimos esta prueba de degradados, vamos a iniciar entonces con nuestro fondo. El fondo principal obviamente es un degradado. Para ello vamos a ocupar de referencia estos tonos. Quiero mostrarles y un poco a manera de análisis pensar en cómo se hace este degradado. Si nosotros ocupamos un degradado lineal, vamos a tener que escoger este tono que es azul marino hacia el morado. Pero va a ser tal cual recto, va a ser lineal, ¿no? No va a tener un degradado radial como se ve aquí en el centro. Si ocupáramos un degradado radial, sí se podría hacer desde el centro hacia afuera, sin embargo no encontraríamos este efecto que es de un lado está azul marino y del otro está morado. Entonces, ¿qué vamos a hacer para lograr este efecto? Vamos a hacer primero un degradado lineal de azul marino a morado y después le vamos a encimar un degradado radial que va a ir del azul a lo transparente. Ahora, ¿cómo se hace esto? Primero, así tal cual, vamos a iniciar con un degradado lineal. Voy a abrir entonces la referencia para que tengamos el color. Escojo degradado, degradado lineal, que es la primera. Doy clic en la barra y voy a dar doble clic o un clic y después color para que nos salga el panel de detección de color. Si ustedes ven, automáticamente nos aparece el cuentagotas. Voy a tomar la referencia al color del extremo, le doy OK
Y ahora voy a tomar la referencia del color del otro extremo, que es el morado. Doy OK y tenemos entonces ya nuestro degradado. Voy a aplicarlo. Este va a ser el primer degradado que vamos a hacer. Este degradado es lineal, de azul a morado. Degradado lineal. Ahora le vamos a encimar el otro degradado, que es el azul. Vamos a ahora elegir degradado radial. Voy a abrirlo y voy a tomar como referencia primero el del centro, que es el de la izquierda. Doble clic y tomo de referencia este punto. Lo podemos aclarar un poco más para que se note más el efecto o más el degradado. Y vamos a, mucha atención, vamos a ocupar el mismo color. Igual lo aclaro un poco más. Vamos a ocupar el mismo color para nuestro degradado. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que el extremo exterior o al final vamos a darle un 0% de opacidad. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ocupar un degradado radial de 100% a 0 para que podamos ver estos tonos que tiene el fondo. Ya que doy OK, entonces vamos a ir del centro hacia una de las esquinas. Aplico y vamos a ver el degradado, cómo lo realiza. Ya que el programa realiza el degradado, aquí voy a esconder esta capa y voy a activar la anterior. Y ya tenemos entonces ese mismo degradado. Tenemos el degradado de azul hacia transparente para que de un lado se vea azul marino y del otro lado se vea morado. Con eso tenemos entonces la referencia o conseguimos este aspecto. Una vez que ya tenemos el degradado, recuerden siempre nombrar sus capas. Tenemos degradado lineal, degradado radial. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a colocar la tipografía. La tipografía yo se las voy a proporcionar, es un archivo, ya lo saben, un archivo que al dar doble clic en su computadora automáticamente la instala. El objetivo es que esta campaña de Oreo simule o muestre distintas palabras que nosotros relacionamos con lo delicioso, con lo rico, con lo que se nos pueda antojar, ¿no? Ustedes pueden ocupar delicioso, así como yo lo estoy colocando, o pueden colocar a lo mejor otra palabra un poco más atractiva como, no sé, yummy yummy, como quizás esta palabra que quiere decir cuando nosotros comemos algo, ñam ñam, ¿no? Ustedes elijan la palabra que ustedes quieran siempre y cuando se relacione a algo que sabe bien o que tenga una relación con la comida. Vamos a abrir la caja de texto para lograr ese efecto como de mega título. Estamos pensando, obviamente, estamos diseñando un espectacular. Quiere decir que son pocas letras, pero eso no quiere decir que sean de tamaño pequeño, es decir, debe de ser impactante. Voy a incluso a rebasar el formato para que podamos lograr un mejor efecto. Aquí lo podemos rebasar para que no se vea tan débil. Vamos a rebasarlo todavía más. Una vez que ustedes ya hagan su rebase, lo colocamos un poco hacia arriba del centro, un poco hacia arriba para que nos dé espacio dejar aquí los distintos elementos. Como ven, esta es la referencia. Nos falta, obviamente, ya que acomodamos el texto, vamos a acomodar o seleccionar nuestra galleta. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, una vez que ya elegimos nuestro texto, ahora vamos a acomodar nuestra galleta. Es muy importante que ustedes busquen una O en la palabra que ustedes elijan para que eso se sustituya por la galleta. Voy a abrir entonces los recursos que yo les voy a proporcionar. Aquí está, es el Oreo galleta. Lo voy a abrir con Photoshop. Y lo que vamos a hacer es quitarle el fondo. Pero ahora le vamos a quitar el fondo ocupando una de las técnicas un poco más avanzadas y que nos van a ayudar a quitar el fondo sin que muerda la orilla. Para ello
Voy a quitar el candado porque es lo único que voy a hacer con esta imagen. Voy a quitarle el fondo. Recuerden que tenemos varias herramientas. Yo puedo ocupar, por ejemplo, selección rápida. De manera muy rápida puedo seleccionarlo, o también puedo ocupar varita mágica. Vamos a ver cuál es más rápido. Si presiono Shift, recuerden que va a ir aumentando la selección. Ahí está. Parece que selección rápida es más eficiente, ¿no? En cuanto a velocidad. Ahora, recuerden que hasta el momento hemos hecho este ejercicio de seleccionar y de ahí borrar. Sin embargo, cuando ustedes realizan este proceso, a veces si nos acercamos mucho a la imagen, llega a verse mordida o no lo hace correctamente la selección. Para ello, Photoshop nos ofrece una herramienta muy buena que se llama, a ver, aquí estamos, que se llama seleccionar y aplicar máscara. Para ello es necesario que una vez que ustedes seleccionen, principalmente seleccionen el objeto y no el fondo. En este caso voy a tener que dar clic derecho a invertir para que seleccione solo el objeto. Voy a dar clic derecho. Recuerden que si no les aparece, vean, si no les aparece quiere decir que no estamos seleccionando ninguna herramienta de selección. Seleccionen ya sea selección rápida o varita mágica y van a dar clic derecho y ahora sí nos aparece seleccionar y aplicar máscara. Doy clic y automáticamente nos va a mostrar cómo es la selección. Aquí, por ejemplo, se me olvidó invertir. Doy cancelar. Ahora sí voy a dar clic derecho, invertir. Y ahora sí, seleccionando el elemento, voy a seleccionar y aplicar. Recuerden que si no les aparece correctamente esto, quiere decir que les faltó el paso, clic derecho, invertir. ¿Sale? Recuerden, clic derecho, seleccionar inverso. Es esta la opción, ¿sale? Para que les aparezca. Les tiene que aparecer esto. Puede ser con el fondo o sin el fondo. ¿Cómo activamos el fondo o cómo quitamos el fondo? Aquí en nuestro panel del lado derecho, la primera herramienta es transparencia. Esta transparencia nos ayuda para poder ir modificando las selecciones dependiendo de si queremos transparente o queremos saber en dónde están algunos elementos que nos hace falta seleccionar. Yo les recomiendo que inicien como transparente y ya conforme van avanzando le van bajando para ir editando de una mejor forma. Las siguientes herramientas es detección de borde. Aquí Photoshop nos ofrece, lo voy a exagerar, una herramienta que se llama radio. Esta herramienta, al exagerarlo, lo que va a pasar es que va a empezar a meterse a la selección. Vean cómo aquí ya se está metiendo a la selección. Esto nos ayuda para definir exactamente la selección. ¿Cómo vamos a elegir este rango? Vamos a elegirlo dependiendo de cómo ustedes están viendo que está haciendo la selección. Esto obviamente se debe de ver de la forma correcta, ¿no? Debe de estar bien definido el contorno. En este caso yo voy a colocar poco radio para que no se meta tanto a la selección y Photoshop nos da la opción de radio inteligente, que esto es que el programa nos ayude a definir exactamente dónde va el radio. Después, Photoshop nos ofrece perfeccionamiento global. La primera herramienta es redondeado. Esta herramienta es justo la que nos ayuda a que no se vea mordido la orilla al momento de seleccionar. Si yo lo aumento totalmente, lo que vamos a apreciar es que en algunos puntos llega a perder la selección que nosotros hicimos y toma del fondo. Sin embargo, si lo configuramos para que tome poco, va a redondear esos terminados que a veces se ven mordidos y los va a mejorar. Aquí el equilibrio es buscar el punto preciso en donde mejore el contorno, pero no le sume, por ejemplo, estos aspectos azules, ¿no? Ustedes lo tienen que ver de manera muy detallada para ver cuál es el punto de equilibrio perfecto, en donde no muerde, pero no muerde la orilla, pero ya no se ve lo azul. En este caso, en mi imagen, creo que en este punto es el
preciso. Después está desvanecer. Lo voy a exagerar para que ustedes lo vean. Lo que hace es ir metiéndose a la imagen en cuanto a la opacidad. Esto nos sirve también para poder suavizar la selección de una forma muy precisa y muy delicada, ¿no? En este caso yo voy a agregar un 0.2 para que lo haga muy sutil. Después tenemos la herramienta contraste. Esta herramienta la voy a exagerar de igual forma. Va a definir, a diferencia de redondeado que lo suaviza, contraste lo va a definir para que podamos ver una mayor diferencia entre el fondo y la forma o el objeto. En este caso yo voy a agregar muy poquito para que defina muy suave, muy sutil. Y después está desplazamiento del borde. Si yo lo aumento, van a ver cómo en la orilla ya se empieza a ver el color del fondo. Si yo lo disminuyo, van a ver cómo la selección empieza a entrar en nuestro objeto. Va entrando, va entrando, va entrando hasta el punto del extremo en donde a veces ya perdemos alguna información de la imagen. Yo les recomiendo que pongan mucha atención hasta dónde podemos, vean este punto por ejemplo de abajo, hasta dónde nos deja la herramienta agregar. Hasta ahí me parece. Entonces, ya que realizamos esto, vamos a ver que hace una mejor selección, una selección más suave y va a mejorar su nivel de precisión. Ahora, si vemos del lado izquierdo, la herramienta de Photoshop en este panel nos permite hacer distintas selecciones. Selección rápida, perfeccionar bordes, pincel, lazo, la manita y el zoom. La manita nos va a permitir desplazarnos en cualquier lugar de la imagen para verla con mayor detalle. También se puede activar con la barra espaciadora. El zoom, pues obviamente nos va a permitir acercarnos o alejarnos en la imagen para mayor definición. Perfeccionamiento de borde, que es este, nos va a permitir que si damos clic en la pura orillita, nos va a mejorar el borde de una forma más precisa. Si ocupamos, por ejemplo, pincel o selección rápida, lo que va a hacer, vean, si yo doy clic aquí, va a devolver el fondo que nosotros ya teníamos. Esto va a servir de igual forma que en una máscara de capa. Con Alt podemos ir borrando y sin Alt va a ir agregando, como si fuera un pincel. Por eso también se llama pincel. Y lo mismo va a ser esta otra herramienta de selección rápida. Va a ser exactamente lo mismo. Entonces, si por ejemplo en algún aspecto aquí de su selección les sobra algo y les falta algo, pueden aplicar estas herramientas para quitar o poner. ¿Sale? Entonces, una vez dicho esto, que ya realizamos nuestro mejoramiento de la selección, Photoshop y en este panel nos permiten elegir una selección. Vean, aquí en enviar a nos aparece máscara de capa, máscara, nueva capa con máscara de capa, nuevo documento y nuevo documento con máscara de capa. ¿Qué es esto? Esto nos va a ayudar para poder definir tal cual la selección y cómo va a regresar a nuestro documento original. Por ejemplo, si yo elijo aquí nueva capa y doy OK, lo que va a pasar es que tal cual va a hacer nuestra selección solita. Sin embargo, si yo llegara a elegir, aquí me voy a regresar un poco en la selección de varita mágica. Si yo llegara a elegir en nuestro panel selección con máscara de capa y le doy OK, lo que va a pasar es que de una vez ya me va a hacer la máscara. Vean. Esto nos va a servir para que si la herramienta de Photoshop no hizo correctamente la selección, nosotros con nuestro pincel podamos ir corrigiendo. Por ejemplo, a lo mejor que aquí, no sé, quizás no hizo bien, aquí estoy a la inversa. Recuerden que siempre es o negro o blanco. Digamos que aquí le hizo falta un poco de selección y yo le estoy agregando, ¿no? Vean, si yo le quiero agregar, aquí me permite. Y recuerden que con su pincel en contrario, blanco o negro, van a poner o van a quitar. De esta manera, nosotros podemos todavía perfeccionar más la herramienta que nos ofreció Photoshop de selección y máscara de capa.
Aquí rápidamente les hice el ejemplo, obviamente ustedes con mayor tiempo lo van a hacer más definido y de una mejor manera. Y de esta forma, con esta herramienta de selección y máscara de capa, nosotros vamos a poder hacer correctamente una selección sin que esté mordiendo los extremos. Entonces, una vez que ya tenemos nuestra selección, la vamos a arrastrar a nuestro espacio de trabajo y la vamos a colocar en donde corresponda a una O. Aquí mucha atención, si ustedes se dan cuenta, al colocar esta imagen se llega a apreciar un marco aquí que nos hizo falta en la selección. Aquí se ve un marco, pongan mucha atención porque a veces cuando ocupamos alguna herramienta de selección se nos va un marco. Ocupen el zoom para ver hasta qué punto se ve ese marco y ese marco lo tenemos que borrar. Ocupen su máscara de capa con pincel. Recuerden que si no les aparece el círculo con mayús, o quiere decir que no tienen el tamaño suficiente para verlo. Ahí estoy presionando block mayús para que se pueda llegar a ver el círculo. Una vez que ya lo defino, recuerden que aplicando en la máscara con el pincel en blanco o en negro vamos a poder quitar ese aspecto o esa tira que estaba ahí. Mucho cuidado con eso porque a veces cuando realizamos herramientas de selección o las ocupamos se nos va una línea y se llega a ver. Entonces mucho cuidado con ese detalle. Todavía falta que yo aumente un poco el tamaño. Creo que todavía no se alcanza. Para aumentar el tamaño me parece que en ese punto podría ser. Creo que todavía un poco más. Ahí yo puedo ir colocando. Vean como aquí me faltó otro poquito del que le quitara la máscara. Ahí está. Listo. Entonces, ya que lo acomodé, aquí lo estoy colocando. Ahí está. Entonces, ya que lo colocamos aquí, si se dan cuenta, nos va a hacer falta un pedacito aquí arriba. Este pedacito nos va a hacer falta para completarle. Para ello vamos a hacer uso de una herramienta muy buena que es transformar. Aquí se me fue una línea muy delgada. Vamos a ocupar la herramienta transformar. Esta herramienta transformar nos va a ayudar para seleccionar un fragmento y estirarlo hasta este punto. Pero algo muy importante, esta herramienta solo va a funcionar si nosotros no tenemos máscara de capa. Si nosotros tenemos máscara de capa, vean, yo voy a seleccionar algo, lo que sea, y voy a aplicarlo, es control T. Y desde aquí puedo estirarlo o bien desde esta herramienta que aparece en la parte de arriba que se llama deformación. Si doy clic me aparecen aquí unos nodos que me va a poder estirar, me va a poder ayudar a estirar la imagen. Sin embargo, como les mencionaba, esto no va a funcionar si nosotros aquí tenemos una máscara de capa. ¿Cómo se soluciona esto? Si ustedes se trajeron su archivo como máscara de capa, que fue esta, si se la trajeron como máscara de capa y ya después de que seguramente le borraron el marco, lo que vamos a hacer para convertirlo en una capa sola es crear una capa nueva, seleccionamos las dos y ya que tenemos bien seleccionadas y ya que hicimos correctamente la selección, que nos cercioramos que todo está bien, entonces lo que vamos a hacer es acoplarla. Y para ello vamos a ocupar el comando control E. Presionamos control E y la vamos a convertir en una sola capa. A esta le vamos a poner Oreo o galleta Oreo. Ahora sí, si seleccionamos un fragmento de nuestro chocolate que se está cayendo o caramelo y presionamos control T o comando T si es que están en una Mac y presionamos en la opción de deformar, ahora sí vamos a poder modificar nuestro chocolate o nuestro elemento al punto en el que nosotros lo necesitemos. Aquí yo estoy alzando estos puntos. Tienen unos nodos muy parecidos como a Illustrator. Hasta aquí. Vean cómo aquí ya me pasé. Aquí ya
lo estoy completando. Ahí está. Listo. Y doy Enter. Con esto, nosotros ya alargamos un poco más la selección. Para quitar la selección, ya saben, Control D. Y con eso tenemos entonces ese fragmento completado. Una vez que ya tienen su tipografía, que tienen su elemento de la galleta que está cayendo en un extremo, ahora vamos a integrar los restantes elementos, que son el logotipo y las cajas de Oreo o las presentaciones de Oreo. Yo voy a empezar con el logotipo, voy a abrirlo en Photoshop. Recuerden que lo que no estamos ocupando ya lo vamos cerrando. En este caso, esta selección ya no la ocupamos, la cerramos. Ahora tenemos el logotipo de Oreo. Rápidamente vamos a quitarle aquí el fondo. Incluyo esto, ahí está. Quitamos el fondo, Control D, lo traemos y lo colocamos. Ahí está. Tenemos ya el logotipo. Creo que hasta de esta medida está perfecto. Una vez que ya tenemos el logotipo, aquí abajo colocamos entonces una frase que viene acompañada de la campaña de Oreo que se llama Ice Cream Delicious, ¿no? Eso es lo que nos dice. Entonces vamos a colocar el texto. Abro un nuevo texto y coloco la frase de la campaña o el siguiente texto. Si se dan cuenta, cuando no les aparece el texto, quiere decir que la caja de texto, este cuadrito, está muy pequeña para el tamaño del texto que colocamos. Vean cómo tenemos un texto de 581. Quiere decir que primero tenemos que, antes de hacer esta caja de texto, primero tenemos que configurar nuestro panel de carácter. Vamos a disminuir el tamaño, vamos a elegir un 60 para que cuando lo haga, entonces me respete ese tamaño. Vean aquí cómo me ponen un texto simulado, por eso es que lo selecciona. Sin quitarlo, voy a poner Ice Cream Delicious. Obviamente no lo estamos viendo porque la capa está debajo de los degradados. Vamos a llevarla hasta arriba. Y aquí la tenemos. Entonces colocamos aquí unos signos de admiración. Y lo vamos a cerrar su caja para que no nos estorbe. Y la vamos a colocar en posición Control T. Lo coloco más rápido en posición. Si lo necesito más grande, con una esquina. Y presiono con transformar. Recuerden Control T. Y presiono. Ahí lo tenemos. Algo muy importante que quiero mencionarles sobre las herramientas de texto. Si nosotros ocupando el texto lo seleccionamos, esta tipografía que les voy a pasar se llama Peace Sans. Esta tipografía no tiene variantes, no tiene familia tipográfica. Es una tipografía de fantasía o de display. Generalmente estas tipografías no tienen familia tipográfica. Sirven muy bien para títulos. Photoshop nos permite crear variantes de la tipografía a pesar de que no las tengan. Por ejemplo, esta es negrita, cursiva, mayúsculas, versalitas, superíndice, subíndice, subrayado y tachado. En dado caso que una tipografía no tenga esas variantes, nosotros vamos a poderlas colocar. En este caso yo quiero colocar un cursiva para que Photoshop nos dé esa variante y haya un contraste tipográfico con el título. Entonces, ya que colocamos ese texto que va a acompañar nuestra campaña, ahora vamos a colocar nuestros distintos productos. Aquí yo elegí 3, ustedes pueden ocupar cualquiera de esos 3 o los 3 o 2. Eso va a depender de lo que ustedes quieran proponer como su composición en ese aspecto. Yo lo abro, esta imagen ya viene con transparencia, ya no es necesario quitarla, simplemente lo arrastro y lo transformo. Puedo con Control T transformar. Vamos a procurar que no sea de un tamaño tan grande para que también la imagen no se distorsione. Aquí, por ejemplo, mientras se vea la caja bien,
sin que se llegue a apreciar los textos, no hay problema porque el formato pues se va a apreciar a una distancia considerable, ¿no? Ya saben, si no necesito algunas otras herramientas, lo vamos a cerrar. Abro el bote de lado, lo abro en Photoshop y lo traigo a mi espacio de trabajo. Lo arrastro y lo coloco. De igual forma esto lo puedo agrandar un poco para que esté al tamaño. Lo coloco y listo. Ahí tenemos entonces nuestra promoción, nuestra espectacular o campaña de Oreo. Tenemos un degradado que va de azul 100% a transparencia en los extremos. Tenemos un fondo con un degradado lineal. Tenemos una composición tipográfica, una selección más avanzada de algún elemento, un manejo aquí de el logotipo al quitarle los fondos y un acompañamiento de los productos de la marca. Ya que tenemos entonces esto, recuerden siempre nombrar sus capas. Aquí ya se me fue nombrar mi capa. Puedo colocar logo, aquí colocamos Oreo caja y aquí Oreo helado. Entonces, ya que tenemos todo esto, ya podríamos entonces concluir con nuestro aspecto en el trabajo de Photoshop. Recuerden siempre guardar su archivo. Aquí yo estoy dando clic en guardar, archivo guardar. Llévenlo a su práctica número 7. Pueden colocarle, ya saben, sus iniciales y el nombre de la marca. Guardamos entonces nuestro archivo de Photoshop. Aquí lo vamos a... aquí algo muy importante. Esto me dice que es PDF. No. Vamos a guardar como Photoshop. Guardar como Photoshop. Ahí está. Photoshop. Pongan mucho cuidado porque son formatos distintos. Esto es Photoshop. Entonces guardamos el archivo como PSD o Photoshop. Y ya una vez que lo guardamos, recuerden cerrar sus otras pestañas. Ya una vez que lo guardamos, vamos a montarlo en el mockup que les estaba enseñando. Voy a abrirlo, este mockup. Ese mockup se los voy a compartir para que ustedes también hagan esa prueba, puedan montar su espectacular. En este caso, al abrir las capas, aquí viene el filtro inteligente. Únicamente damos doble clic y va a abrir una instancia más. Y ahí es donde vamos a colocar nuestra imagen. Vean. En este caso yo ya la coloqué, es esta. Si ustedes quieren colocar la nueva imagen, algo muy importante, vean, estamos en el Photoshop original. Para colocar la nueva imagen, si ustedes seleccionan todo esto y lo arrastran a donde se tiene que colocar el PSD, va a ser muy difícil y a lo mejor una capa se les mueve. ¿Cómo lo podemos optimizar? Vamos a nuestro archivo Photoshop, lo vamos a seleccionar todo. Control J, Control E, y lo que hicimos fue duplicar todas las capas y convertirlo en una sola. Recuerden, es seleccionar todas, después Control J y después seleccionadas todas, Control E. Y así tenemos solo una capa de nuestro diseño. Una vez que ya tenemos esa capa, lo llevamos a nuestro mockup que nos abrió esa instancia y aquí es donde lo voy a acomodar. Lo acomodo con control T o transformación, lo acomodo hasta donde yo vea que ya quedó. Vean, aquí lo acomodo rápidamente. Lo acomodo y una vez que ya decida que ahí quedó, doy enter. Esperamos que Photoshop lo procese y ya una vez que lo procesa voy archivo guardar o también control S. Recuerden que debemos de estar utilizando comandos todo el tiempo para agilizar más nuestro trabajo. Una vez que ya le di guardar, entonces ya se refleja en el mockup original, ¿sale? Ya que tenemos el mockup original, vamos a dar archivo guardar como y aquí sí en JPG. Vamos a colocar aquí en nuestra práctica, vamos a colocar
nuestras iniciales mockup. Listo. Recuerden, como nada más va a ser para muestra, para que ustedes me enseñen que sí lo realizaron, pueden colocar una calidad media y damos OK para que no pese tanto. Ya que se exporta, pues ya lo podemos cerrar, nuestro mockup. Listo. Y ahora vamos a preparar, mucha atención, el punto final para nuestro archivo. Ahorita vimos el mockup, pero cuando nosotros vamos a preparar un archivo para impresión gran formato, lo que vamos a hacer es convertirlo o exportarlo como PDF. Mucha atención, ya que guardamos nuestro PSD, ya que están todas las capas, recuerden que deben de darle guardar, archivo, guardar o control S para que lo guarde. Ya que terminamos de guardar y esperar que el programa lo realice, ya que realizamos eso, vamos a exportar nuestro PDF listo para impresión en gran formato. ¿Cómo hacemos eso? Lo que vamos a hacer es un paso similar al de hace rato. Vamos a seleccionar todas las capas, todas, y vamos a presionar control E. Presionamos control E para que la acople en una. Y ahora sí, archivo, guardar como. Y aquí escogemos PDF, Photoshop PDF se llama. Y colocamos, ya saben, las iniciales, en su caso sus iniciales, guión y el nombre de la marca. Y damos clic en guardar. Nos va a aparecer esto, vamos a dar OK. Y aquí nos aparece un panel. Este panel les va a aparecer probablemente estas dos casillas activadas. Esto de conservar capacidades de edición de Photoshop es cuando nosotros tenemos mantenidas o mantuvimos, perdón, estas capas y nos sirve para editar posteriormente, pero eso va a hacer que nuestro archivo pese mucho. Entonces lo vamos a desactivar. También vamos a desactivar optimizar para previsualización rápida y vamos a ir a compresión a asegurarnos que está en JPG, calidad de imagen máxima. Con esto aseguramos que nuestro PDF es de máxima calidad y que no va a pesar tanto. Vamos a dar clic en guardar y esperamos que nuestro programa termine de guardar. Una vez que ya terminó de guardar, vamos entonces a ver cuánto pesa nuestro archivo. Aquí me regreso a mi carpeta. Recuerden, tengo mi imagen donde se muestra el mockup, donde yo ya lo hice. Tengo el PDF, vean cuánto pesa. Aquí dice, pesa 15 megas. Es un formato, lo estoy abriendo, es un formato en gran tamaño, es un formato para espectacular, pero a pesar de eso, pesa muy poquito. Pesa 15 megas y está en alta calidad, listo para ser impreso en gran formato. Entonces, ustedes me van a enviar la imagen del mockup, cómo quedó, el PDF y el PSD no me lo van a enviar. Vean cuánto pesa, 778. Este no me lo van a enviar. Sin embargo, sí necesito que ustedes me muestren todas las capas que hicieron. Van a abrir su Photoshop. Si se dan cuenta, como en un inicio estaba con Photoshop, pero luego lo guardé como PDF, automáticamente generó un archivo nuevo. Entonces, este primer archivo ya lo cierro y el que estoy abriendo ya va a ser el Photoshop. Van a volver a abrir su Photoshop y lo que necesito que me muestren es una captura de las capas que utilizaron y que llevaron a cabo en su procesamiento de la imagen. Una vez que ya termine de cargar, les muestro cómo debe de hacer este proceso. Con su Photoshop debe de estar abiertas todas las capas, incluyendo las de degradados, para que ustedes me muestren aquí, tomen una captura y esto me van a mostrar también en sus archivos. ¿Sale? Entonces, me van a entregar para la práctica 7 la imagen del mockup, el PDF listo para impresión, con optimizado para que sea liviano, es decir, menos de 20 megas. En este caso me dio 15 megas y van a tomar una captura de
sus capas de Photoshop. No me van a enviar el Photoshop, únicamente las capturas. Esa va a ser entonces la práctica número 7. Lo van a subir a la plataforma, ya ahí vendrá la fecha en la que lo subirán y eso sería la práctica número 7. Nos vemos la próxima.